Bueno, empezamos la quinta clase del curso de verano 2014 del TEF. El tema que nos trae es psicoanálisis y la clase la va a dar el doctor Leandro Aural. Hola, Doc. Bueno, Leandro Aural fue residente del Hospital Álvarez, se está formando como psicoanalista en la Escuela de Psicoterapia para Graduados. El año pasado coordinó el curso de psicoanálisis que dio Graciela Donofrio, dado por el PEF, y este año vamos a repetir, bueno, Leandro, yo y Daniel Antonaccio, otro curso de psicoanálisis, de introducción al psicoanálisis para psiquiatras. Y bueno, le doy la palabra al speaker del día. Más relajado. Hoy es más relajado, estamos en círculo. Bueno, en primer lugar, me siento un poco intimidado. Debo decir, por dos psicoanalistas altamente formados. Bueno, pero por lo que me acabo de decir, tengo que considerarlo como tal. Para hablar de psicoanálisis y psicosis. En primer lugar, una de las cosas más importantes que me parece es empezar con cierta cuestión conceptual en relación al psicoanálisis, porque la mayoría venimos de la psiquiatría y solemos estudiar una ciencia, se puede llamar material. El psicoanálisis, cuando hablamos de psicoanálisis, hablamos en primer lugar de una teoría y también de una práctica, ¿no? Y esta teoría está compuesta por varios conceptos que no tienen el carácter de realidad, o sea que de objetos concretos vamos a utilizar objetos abstractos, conceptos más bien formales. Yo en ese punto lo asocio bastante a la matemática. La recta y el punto no existen, así como no existe la transferencia y el inconsciente en la vida real. Ahora, son conceptos con los que nosotros podemos operar. Entonces, cuando pensamos en psicoanálisis me parece importante pensar de este modo, que es una teoría que sirve para la práctica. Vamos a ver los efectos de esta teoría, pero son conceptos que a nosotros nos sirven, que no los podemos ir a buscar como podemos ir a buscar, por ejemplo, el núcleo subtalámico de Lewis o el área tegmental ventral. Entonces, para empezar, me parece importante conceptualizar este punto. Entonces vamos a empezar a hablar de una teoría. Para el psicoanálisis, a diferencia de lo que ocurre en la medicina, que nacemos con un cerebro, que si bien se desarrolla, nacemos con un cerebro, no nacemos con una psiquis. Eso también me parece importante remarcarlo. Y el psicoanálisis conceptualiza el desarrollo psíquico como un proceso. Como un proceso que los distintos autores los teorizan de diferente modo, ¿no? Vamos a empezar con Freud y lo que Freud dice es que sucesivamente, todavía no es un sujeto, hablemos de persona, es bastante difícil en psicoanálisis poner un nombre a la persona, individuo, sujeto, cachorro, humano para los lacanianos. Va a ir desarrollando y desarrollándose psíquicamente y estableciendo, digamos, un yo y una realidad pasando por diferentes pasos. Sería un poco largo teorizar uno por uno, me parece que excede un poco a los límites de la charla. Pero me parece que nos tiene que quedar claro este punto. La psiquis se va formando y el mundo externo se va formando. Y va pasando, como dije antes, por distintos estadios que, si bien son sucesivos, no son exclusivamente uno después de otro. A lo largo del desarrollo, en algunos puntos se superponen, se puede producir una regresión y lo más importante es que en el desarrollo psíquico un ser humano puede más o menos fijarse en alguno de ellos, que tiene una característica particular. Insisto, no voy a decir qué característica tiene cada uno, pues se nos va la hora, pero sí quiero marcar uno que me parece el más importante para poder hablar de psicosis, que es un estadio que Freud le da nombre de narcisismo. Este bebé, esta persona, en sus momentos iniciales, va a producir lo que se llama una libidinización de sí mismo. El cuerpo para el psicoanálisis también se construye.
no es algo dado. Si bien nosotros tenemos un cuerpo, la pediatría ve el cuerpo de un niñito, para el psicoanálisis el cuerpo debe construirse. Y para poder construirse este cuerpo, el sujeto ubica toda esta energía móvil, que vamos a llamar libido, que sale de sí mismo, en su cuerpo. Como decía antes, en las siguientes etapas esto va a ir, esta libido se va a poder poner en cosas externas, personas, objetos, y con el correr del tiempo lo que va a ir ocurriendo es que una vez construido el sí mismo básico del sujeto en este estadio, de los estadios primeros, empieza a distinguir yo de no yo. O sea, empieza a ver una realidad externa en relación a ese, de vuelta, sujeto, persona. No vamos a entrar en estas disquisiciones, ¿sí? Entonces, la construcción de uno mismo y del mundo tiene que ver con la posibilidad que tiene la persona de divinizar los elementos, y así los va construyendo. Insisto, el mundo no existe per se para la psiquis, necesita construirse. Es un proceso muy largo. Pero primero se requiere la construcción de sí mismo, y este es el estadio previo, el que Freud llama narcisismo, y lo llama narcisismo primario, porque es un estadio necesario y común en absolutamente todos los sujetos. No hay sujeto que no pase por este estadio. Como dije antes, y esto ya es por ahí un concepto un poco más complejo, y después lo vamos a ampliar con otros autores, este desarrollo psicolibidinal de construcción de la persona puede sufrir regresiones o fijaciones. Es decir, que de alguna manera quede el funcionamiento propio de un estadio temprano a posteriori, de alguna manera. Si hay algo que no... Por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre y qué diferencia existe entre la neurosis y la psicosis en términos libidinales, a grandes rasgos? Cuando hablo de psicosis, hablo de psicosis desencadenadas, de psicosis sintomáticas, no de psicosis, como llaman algunos lacanianos, no desencadenadas o psicosis ordinarias. Por ahí vamos a meternos un poco más en eso. Para relacionarse con el mundo, ahora ya hablo en estadios adultos, la persona extiende, como si fuesen pseudópodos, estos lazos libidinales sobre personas y cosas, ¿no? Va libidinizando el mundo. Por alguna situación, que puede ser una situación de frustración, alguna situación traumática, el psicótico regresa de alguna manera a ese estadio temprano en el cual quedó fijado. Es decir, a ese estadio narcisista. Recoge de estos objetos libidinizados esta energía móvil y se repliega en el yo. ¿Cuál es la diferencia con el neurótico? Insisto, esto es simplificado, esto es un poco lo que Freud desarrolla en Introducción al Narcisismo, que es un texto de él, no de los todos tempranos, pero tampoco tardíos, de 1914, cuando todavía no tenía conceptualizadas algunas cosas después. El neurótico también se retira un poco de la realidad. No es que el neurótico está absolutamente en relación con la realidad. La diferencia es que el neurótico no retrae esa libido al yo, sino que ubica la libido que estaba en los objetos en la fantasía. Es decir, entre el objeto fantasiado y el objeto real existe una relación de tipo simbólica. La retracción brutal del psicótico es hacia el yo. Y desde el punto de vista clínico se pueden observar varios fenómenos. Freud explica, por ejemplo, la retracción y la pérdida de contacto con la realidad mediante este fenómeno. Entre esta energía vital puesta en los objetos, cuando se retrae al yo, se produce un cierto extrañamiento en relación a la realidad. Y otra cosa que explica interesante es que para manejar esos volúmenes libidinales que vuelven al yo y que no son extendidos, como decía antes, como pseudópodos, para manejar este gran volumen se produce una formación delirante que es el delirio de grandeza. Esa energía brutal
aparece en la clínica como delirio de grandeza. Más compleja es tal vez cómo Freud establece la aparición del delirio paranoide o mismo de la paranoia. Freud estudia un caso clínico que en realidad no es un caso clínico, es un escrito, el cual le hace una teorización brutalmente compleja y muy interesante, que es el caso Schreber, a partir del cual explica en algún momento el mecanismo del delirio paranoico. En cualquier caso, Freud siempre explica a la psicosis como una ruptura con la realidad. O sea, me parece que el concepto de relación con realidad es clave, y la ruptura con la realidad es clave para pensar la psicosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, uno ve distintos cuadros clínicos de psicosis, y uno de los más interesantes es el delirio. En el caso de la paranoia, existe en un primer momento una representación, cuando hablo de representación, llamémoslo pensamiento, tal vez no es un pensamiento consciente, absolutamente intolerable. Se produce una ruptura y una retracción libidinal al propio yo. Como de esa realidad intolerable se pasa a esta ausencia de realidad, de esta ruptura de sentido del mundo, porque justamente se produjo esta retracción libidinal, progresivamente el psicótico requiere construir un mundo nuevo. La construcción del mundo nuevo se realiza mediante la proyección, pero previa inversión de algunos términos. El ejemplo que pone con Schreber Freud lo plantea a partir de un pensamiento, una representación homosexual, en el caso de Schreber. Schreber tenía un delirio dirigido a su médico, que era Fleschig, cuando él estaba internado, y Freud plantea que el pensamiento inicial es la representación yo amo a esta persona, yo lo amo. Esta representación intolerable produce este corte, esta caída de la realidad, esta retracción libidinal, y progresivamente lo que termina diciendo o invirtiendo la valencia del sentimiento a yo lo odio, y finalmente proyectando ese odio en el otro, él me odia, él me persigue. Este es el mecanismo de inversión de término y de proyección que Freud ubica en Schreber para explicar la paranoia. Y a mí me gusta mucho la frase esto de que lo intolerable desde dentro retorna desde afuera. O sea, hay algo intolerable que por un mecanismo psíquico termina retornando desde fuera con el signo invertido. Esa es una de las explicaciones, o la explicación que da Freud para el delirio paranoico. Y en el caso de la esquizofrenia y la desorganización, sobre todo del pensamiento y del discurso esquizofrénico, como dijimos antes, la construcción psíquica requiere cierta evolución. Insisto que no necesariamente es una tras otra como si fuesen las cuentas de un collar. Existen vueltas y estancamientos, etc. Pero básicamente, para la construcción de un aparato psíquico, un yo, que no es el yo, soy yo. El yo es algo más complejo, pero en términos generales podríamos llegar a decir que el yo es lo que media entre lo exterior y el empuje interior libidinal. Para construirse este yo requiere, digamos, determinada evolución. Si recordamos que en el psicótico los estadios tempranos de desarrollo son los cuales queda fijado el sujeto, el yo del psicótico es un yo lábil. Y como el yo de alguna manera funciona más o menos como pantalla e impide que el material inconsciente salga como tal, que tiene leyes propias, no cumple las leyes que podemos llamar lógicas, por las leyes lógicas corresponden a nuestros estratos conscientes y preconscientes, de alguna manera se produce, frente a esta labilidad yoica, la aparición del inconsciente con sus leyes propias en el lenguaje. Entonces nos encontramos frente a esta desorganización, frente a esta asociación capaz que por asonancia, que no es la asociación de palabras ubicadas en un tiempo y espacio, en un yo, llamémoslo completamente formado, básicamente. Sí, una cosita que por ahí que quería resaltar
es que cuando el psicoanálisis habla de yo, no habla de identidad, sino que Exacto. habla de una instancia del aparato psíquico que tiene funciones, digamos, múltiples funciones, y que el tema de la identidad no tiene necesariamente que ver con eso. Exactamente. Tal vez podemos decir que la identidad es parte de eso, pero es muchísimo más complejo. Sí. Y como dije antes, el yo, a diferencia de lo que puede ser el yo con que nos nombramos, también es una instancia teórica. No existe. Sí. O sea, existe en términos que podemos explicar algo y operar desde ahí. Por eso yo dije que, para mí, en un punto el psicoanálisis se parece a la matemática, porque como no existe una recta, nadie me puede mostrar una recta en el mundo, pero yo con ese concepto puedo construir una casa, no yo un arquitecto, ¿no? Pero, sí, por supuesto, pero digo, podemos utilizarlo, ¿no? Como no existe el infinito, pero sin embargo en funciones podemos hablar de que tiende al infinito, y eso nos sirve para operar incluso en la vida diaria, en la cancha. Asimismo, el yo nos sirve para operar en el consultorio, digamos. A eso iba. Hablando de yo y demás, ya un poquito después Freud conceptualiza un segundo aparato psíquico en algún momento, constituido por un yo, que es un poco lo que hablaba Nico, una instancia con un montón de funciones. Ahora vamos a tomar tal vez una de ellas, un ello, que es lo que, si bien el ello no es igual inconsciente, el inconsciente abarca todos estos tres estadios de que vamos a hablar de esta segunda tópica de aparato psíquico, pero ubiquemos que el ello es un elemento cuya única finalidad es descargar y obtener cierto placer en la descarga. Y un super yo, al cual no nos vamos a referir mucho, pero que es una instancia fundamentalmente inconsciente, que es tiránica. De alguna manera ahí reside lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y cómo se debe ser, en términos generales. Pero vamos a tratar de ubicar qué pasa con el yo en la psicosis y en las neurosis, que para mí es el modo en que Freud lo describe más lindo. Freud dice que el yo se la tiene que ver con el impulso de este ello que intenta descargar y el freno que le pone la realidad, porque la descarga de este ello es incompatible con la realidad. Entonces el yo está ahí tironeado. Freud habla de que es un vasallo en algún momento, creo que es en el yo y el ello, que habla que es un vasallo porque en definitiva está tironeado y se las tiene que ver con toda una serie de instancias que le piden cosas diferentes. Entonces, en la neurosis es muy obediente, el yo suprime de alguna manera, le pone freno a este empuje pulsional del ello y le hace caso a esta realidad externa que de alguna manera le dice no a esto. Ahora bien, Freud dice acá, esto no es la neurosis. Por supuesto el ello no se queda tranquilo, esto necesita descargar. Entonces va a producirse la descarga, pero a condición de que esa descarga sufra algún tipo de deformación. Y esa deformación que sufre la descarga del ello, pero siempre con el límite que le pone el superyo y la realidad externa, va a configurar, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como síntomas, un síntoma analítico. Un síntoma analítico es, Freud dice que es una formación de compromiso entre distintas instancias que quieren cosas diferentes. Claro, dice es triple el vasallaje. Es un vasallaje triple, exactamente. Yo, ello y yo, super yo y realidad externa. realidad. No, perdón, ello, super yo y realidad externa. Exactamente. Ahora, para que quede clara la diferencia entre uno y otro, en la neurosis, el yo podemos decir que accede al freno que la realidad exterior y el super yo ubican. Pero en un segundo tiempo, el ello termina de alguna manera saliéndose con la suya, descargando de una manera disfrazada, un disfraz, y el yo frente a ese síntoma termina de alguna manera retirándose de esta realidad. O sea, la neurosis, a diferencia de lo que se piensa, si bien vive la realidad, no la niega. O sea, no niega la realidad, pero sí se retira de una parte de ella que se relaciona con este impulso que el ello quiere satisfacer. Esto se puede ver muy bien, por ejemplo, en las fobias, ¿no? ¿Qué pasa en la psicosis? En la psicosis, desde el vamos, lo primero que ocurre es que se produce una negación, un rechazo de esa realidad. Te voy a pedir que desarrolles un poquito más lo de las fobias, antes de ir al psicosis. Perfecto.
Perdóname, No, a ver, en las fobias se produce un retiro de una parte de la realidad. Tomemos el caso de Juanito. Juanito es un caso clínico muy famoso de Freud, en el cual el niñito, que tenía 5 años, 4 años y pico, desarrolla una fobia a los caballos. No solamente a los caballos, hay un punto más claro, que un caballo lo muerda. Temía que un caballo lo mordiera, ahí se enlaza mucho el tema de la castración. Básicamente, lo que Freud desarrolla es que su temor y su odio dirigido hacia su padre termina siendo desplazado a un animal del cual él puede huir. Perdón. Justo vos me pediste. Después lo ven en la página, no hay problema. Del cual él puede huir. Y de esta manera, pudiendo ubicar esos sentimientos de temor y de odio en un objeto externo de la realidad, del cual él puede retirarse, se retira de un fragmento de la realidad efectivamente, no sale a la calle, hay unas cosas que Juanito no puede hacer, pero salvaguarda, de alguna manera, por este desplazamiento libidinal, el amor del padre. Clarísimo. Pero existe también en la realidad un cierto retiro. O sea, la neurosis también se retira de la realidad, la diferencia es que no la niega. En el caso de la psicosis, lo que ocurre es que se produce una negación más o menos completa de la realidad, mucho más brutal, que en términos libidinales era la retracción del alivio del yo, y si, con viento a favor, si la persona puede, arma una neorrealidad. Y la neorrealidad está caracterizada fundamentalmente por el delirio. O sea, poder producir una nueva realidad, porque vivir sin realidad se puede llegar a volver insoportable. Por lo tanto, en términos psicoanalíticos, la conformación de un delirio, a priori, es muy positiva, porque reacomoda al sujeto en una realidad posible para él, aunque no sea la realidad objetiva, llamémoslo. Por más que haya una realidad compartida, y en términos generales, ya que todos construimos la realidad también es un proceso constructivo, no hay una realidad dada, un tema más filosófico pero en un punto, si consideramos que la realidad está construida a partir del desarrollo psíquico, recordemos el narcisismo. En la etapa del narcisismo no hay yo, no yo. Hay algo. Ni siquiera se puede decir que hay yo, porque no hay yo. Hay algo. Toda la libido está cargada en el cuerpo de la personita. Recién distingue la realidad mucho después el sujeto. Insisto, cuando el neurótico queda fijado en una etapa temprana a la diferenciación yo, no yo, y la realidad se le complica, justamente. Esa es la clave. Eso es lo que explica Freud en dos textos para mí muy lindos, que son Neurosis y Psicosis y La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. Hay una frase también en La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis que a mí me gusta mucho, que dice que la normalidad sería, en un punto, no negar la realidad, aceptar la realidad como el neurótico, pero tratar de cambiarla como el psicótico. Para mí la frase está buenísima, ¿no? Porque dice, bueno, la psicosis no es tan loca, es loca, pero después trata de construirse algo que le permita ubicarse en el mundo. Y el neurótico lo bueno es que no la niega. El tema de lo autoplástico y lo aloplástico, ¿no? ¿Cómo es eso, Rafa? No, autoplástico sería un cambio en uno mismo y aloplástico sería intentar un cambio en el medio externo. Claro. Para los interesados, puedo decir acá. Para los interesados, yo y el ello. Ahí lo llamo. En este tomo están los dos trabajos. ¿Cuál es? El yo y el ello. El 19 de 19. Amor de las horas completas tiene, además del yo y el ello, tiene neurosis y psicosis Y la pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis. Ah, bueno. Sí, no, son dos textos A comprar eso. muy claros para entender la relación de cómo el yo está tironeado y qué hace cada yo frente a estos tironeos. Básicamente ese es el punto clave de la negación de la realidad por parte de la psicosis, el retiro de la realidad por parte de la neurosis, pero el retiro de la realidad por parte de la neurosis ocurre en el segundo tiempo, cuando se desarrolla el síntoma. Cuando, por ejemplo, que estamos hablando de Juanito, la histeria de angustia, que es el equivalente a la fobia, cuando Juanito, una vez que el síntoma se desarrolla, de alguna manera se retrae de la realidad, eso se produce en un segundo tiempo. En cambio, en la psicosis, la negación de la realidad es lo primordial. Después construye la neorrealidad, digamos. Acá se tocan bastante la psiquiatría clásica con el psicoanálisis, porque
No sé si ustedes recuerdan, hay una frase que Federico me la machacó, y la verdad es que se lo tengo que agradecer, que es una frase de Clérambault que dice que cuando el delirio aparece la psicosis ya es vieja. Es una frase excelente, porque lo que quiere decir es que la psicosis es la pérdida de realidad, no el delirio. Clarísimo. Y es lo que en algún punto dice Freud, que seguramente, bueno, Clérambault es posterior a Freud, ¿no? Pero no sé quién afanó quién. Bueno, yo de Freud fue un tipo que si bien escribió sobre psicosis, no escribió tanto de psicosis. Freud básicamente desarrolló todos sus trabajos a partir de las neurosis, y él decía que las psicosis son incapaces de establecer transferencia. Y esto tiene que ver con lo que decía antes de la libido, ya que la psicosis está limitada en libidinizar realidades, objetos. Al no poder libidinizar objetos, se le complica o se le imposibilita establecer una relación transferencial con un terapeuta. Si su libido tiende a regresar al yo, es muy difícil establecer una relación transferencial. Después de Freud, la verdad es que me puse a leer lo que Rafa nos mandó, que está muy bien, porque hace un recorrido por varios autores post-freudianos que yo la verdad que desconocía o conocía muy poco, y yo voy a nombrar un poco lo que dije. Le voy a pedir a los que tienen gran formación kleiniana acá que cualquier cosa agreguen algo. Es hacer mostración para la cámara, me parece el artículo. Está mandado como... Es un artículo de Valentín Barenblit. Y que lo mandamos, ¿no?, para un artículo por día. Creo Sí, vos me lo mandaste a mí directamente, pero... ¿Salió un artículo por día? Sí, sí. Así que busquen en la página web de PEF. Ahí están todos los artículos. ¿En qué página? En la página web PEF, busquen en Google PEF Psiquiatría y van a encontrar, pero no me acuerdo de la página. Excelente. Entonces, marco esto de Freud, lo de la imposibilidad de establecer transferencia de los pacientes psicóticos, porque él no trataba pacientes psicóticos. Recuerden que Schreber es un caso, que en realidad no es un caso clínico de él, es la autobiografía de él. Él analiza la autobiografía. Todos sus casos clínicos son casos clínicos neuróticos, entre comillas, porque bueno, hay un caso clínico que es el hombre de los lobos, que todavía está en discusión cuál es el diagnóstico, pero no importa. Vamos a los autores post-freudianos que sí le prestaron mucha atención a la psicosis. Y una de las primeras fue Melanie Klein, autora que todavía no he visto, pero que parece ser muy fecunda, y que retoma un poco la cuestión de las etapas evolutivas. Ella la divide en posiciones esquizoparanoides, una posición depresiva. Esto sí es la idea de la normalidad, es pasar de una posición a otra. Pero básicamente hay estadios o momentos en el desarrollo psicosexual arcaicos. Lo que dice Melanie Klein justamente es que el psicótico queda de alguna manera empantanado en un funcionamiento arcaico, más cercano a la esquizoparanoia, ¿no? Digo bien, Rafa, en esto sos el máster. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la relación madre-hijo. Todos los autores kleinianos ponen mucho énfasis en esto. Melanie Klein desarrolló sobre todo estas primeras etapas que en Freud, que Freud fundamentalmente pivoteó alrededor del Edipo. Melanie Klein habla de muchos procesos de desarrollo psíquico previos, a diferencia de Freud. Concretamente habla de un Edipo temprano, como que en el primer año de vida ya todo esto se está jugando. La referencia que hizo Leandro al complejo Edipo y las tres instancias, digamos, que sería, las primeras cosas que dijo Leandro fue cómo el aparato psíquico, el psiquismo se va armando, se va desarrollando. Bueno, en Freud, digamos, es como un cuento como más lento y más tardío, ¿no? Y en Klein está dado desde casi el inicio, ¿no? Y además con toda una dinámica, ¿no? Donde, bueno, ella, digamos, en vez de hablar tanto de libido, habla más que nada de instinto de vida e instinto de muerte. Esta es la dinámica, ¿no? Pero... No, lo que yo quería marcar en todos los autores, igual voy a ir uno por uno marcando alguna cuestión, es que Melanie Klein habla de una falla en el holding materno, en estos primeros estadios tempranos. Entonces, lo que tiene que ver con los manejos, el funcionamiento psíquico adquirido a posteriori, falla.
Entonces, el funcionamiento del psicótico remeda estos momentos cuando había cierto desarrollo embrionario psíquico, por decirlo de alguna manera. Ella sí decía que había posibilidad de transferencia con el psicótico. Era una transferencia arcaica. Después vamos a hablar un poco qué tipo de transferencia lleva adelante el psicótico para estos autores. Bueno, Winnicott es un autor también muy importante, trabaja mucho con niños, pero de nuevo, insisto en que estos autores, y Winnicott especialmente, ponen énfasis en el desarrollo de la psicosis a partir de desarreglos en la relación madre-hijo y en el ambiente sociofamiliar. Yo lo que pesqué acá, a diferencia por ahí de cómo pensamos en las neurociencias o en la psiquiatría, la psicosis, la influencia ambiental es prácticamente total para estos autores. Para Winnicott, por ejemplo. Por ejemplo, Sí, sí. es prácticamente total. Digo, nosotros veníamos viendo en las clases de psicosis todas las teorías de neurodesarrollo y la importancia biológica. Freud incluso habla mucho de la importancia biológica, las series complementarias, etc. Pero Winnicott le pone fundamentalmente fuerza a esto, como casi todos los kleinianos. Margaret Mahler, que es otra autora, habla también de que hay un periodo para ella que consta de la separación y la individuación del niño de su madre, ¿no? Que se rompa esta díada. Ella dice que en esta etapa, en esta época, digamos, mítica, podemos decir, es donde se produce la falla y la aparición de la psicosis. Entonces lo que hacía ella era hacer sesiones con la madre, o sea, triangulaba siempre, funcionaba de tercer vértice, digamos, del triángulo, para empezar a romper esos dos puntos unidos. Pero uno de los que más me gustó a mí fue Bion. Barenboim le dedica un pasaje bastante largo a Bion, y él no habla de psicosis y neurosis como diagnósticos, ¿no? Él habla de personalidad psicótica y personalidad no psicótica, o más que nada funcionamiento psicótico y funcionamiento no psicótico, con lo cual rompe un poco esta idea más o menos estructural de la cosa, ¿no? El psicótico es psicótico, el neurótico es neurótico. Que después cuando hablemos un poco de Lacan vamos a ver que es mucho más estructuralista, y el psicótico funciona de una manera, el neurótico funciona de otra, que es un poco lo que decía Freud también. Él habla de que hay modalidades de funcionamiento y un cierto continuum en el psicótico y no psicótico. Personalmente, cuando lo leí, y ahora que lo voy a desarrollar algunos elementos, a mí me hicieron acordar justamente las estructuras intermedias, de Borde. ¿Qué dice él? Él dice que fundamentalmente se producen, como decía antes, modalidades de funcionamiento propias de la psicosis. Por ejemplo, los ataques al vínculo, la identificación proyectiva como mecanismo defensivo preponderante, ¿no? La proyección. Todos estos mecanismos funcionan en todas las modalidades. El tema es cuáles son los preponderantes, la rigidez y los usos más comunes dentro de la psicosis, la intolerancia a la frustración, ¿no? El sadismo, los vínculos intensos pero lábiles. Yo leía esto, me acordaba de la descripción de los trastornos límite, ¿no? Y me puse a pensar, el trastorno límite, ¿dónde lo ubicamos? Y para Bion no importa bien si es psicosis o neurosis. Lo importante es que tiene modalidades de funcionamiento psicóticas que no son casi todo el tiempo, o son gran parte del tiempo, pero no necesariamente todo el tiempo. Entonces, lo novedoso de Bion es que trae la idea de que psicótico o neurótico es cómo se funciona. Uno no se es o no se es. Eso fue lo que más interesante me pareció de Bion. Y ubica que las ansiedades paranoides, el mundo, la angustia de muerte que siente el psicótico tiene que ver con esta proyección de, se llama trozos del self, que ubica externamente, ¿no? Como proyectivamente, y el mundo se le torna
terrible de alguna manera, ¿no? Es un poco la sensación de fin de mundo que tiene el psicótico, como explicaba Freud, cuando retrae la libido. Eso tiene que ver con esta proyección del self, del propio yo, en el afuera. Vean, cuando hablabas de la idea madre-hijo y ese concepto, yo me escuchaba mucho en el hospital el tema de la madre psicotizante. No sé si alguien me puede aclarar un poco eso, de si es así, no es así, si viene de algún autor en particular. Yo la madre psicotizante mucho no conozco. El antropólogo. Lo que decía es algo interesante. Hace muchos años se había acuñado el término, aparte de Frida Fröhlich, de la madre esquizofrenógena. Pero yo recuerdo que también hace muchos años se me dio por incursionar con gente que estaba en otra cosa. Y un artículo que leí en un tratado de medicina ortomolecular, de psiquiatría ortomolecular, con todos los peros que pueda haber, pero este trabajo me resultó interesante. El planteo es este: ¿quién esquizofreniza a quién? ¿La madre esquizofreniza al hijo o el hijo esquizofreniza a la madre? Hay un autor argentino, Eraskin, que está en Estados Unidos, y hace unos 10 años yo vi unos trabajos de él, una exposición muy interesante, donde trató de buscar síntomas muy precoces de esquizofrenia. Y se le ocurrió lo siguiente: como ya hace unos cuantos años que estaban los videos familiares, trató de juntarse con videos familiares de chicos que ya estaban en una edad donde eran normales, o de chicos que en esa edad ya eran esquizofrénicos. Y encontró algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el desplazamiento. Hay un desplazamiento del bebé cuando empieza a moverse en la cama que es diferente entre un chico normal y el chico que ya presenta algún elemento que posibilita pensar en una psicosis, en una esquizofrenia, en la edad de la esquizofrenia. Y era el tipo de movimiento. El chico normal se mueve, hace un movimiento como en tirabuzón. O sea, que coloca un brazo, después el otro, y se va moviendo con un movimiento helicoidal. Y el chico que va a ser psicótico tiene un movimiento en bloque, se mueve en bloque. Él lo destacó y yo lo vi, eso, no es ciencia ficción. Y bueno, y después a partir de ahí empezaron a aparecer trabajos sobre la búsqueda de los síntomas muy precoces de esquizofrenia. Entonces la pregunta que yo me hice muchas veces, sobre todo cuando empezamos a trabajar con las familias de psicóticos, yo acuñé dentro de mí una especie de lema: ¿cómo este chico no va a estar loco con la familia que tiene? O ¿cómo esta familia no va a estar loca con el chico que tiene? O sea, que el grado de patología puede generar en el chico un tipo de reacción de la misma manera que la conducta del chico produce un tipo de reacción en la madre. Ustedes imaginen esto. Hay conductas que son reflejos incondicionados. Reflejos incondicionados, no hay aprendizaje previo. El chico empieza a mamar cuando nace y nadie le enseñó cómo se mama. La madre, por sus reflejos incondicionales, también le da al chico
lo que desde su genética le determina, lo que hablaba Vínico, de la capacidad de reverí de la mamá. O sea, esta capacidad congénita de la mamá para brindarle al chico desde el tono muscular adecuado para que el chico se sienta cómodo, ¿no? Eso es lo que va de la mamá hacia el chico. Y esta mamá está esperando que el chico, cuando mame y no que le escupa quieto la muerda. Entonces, si una mamá tiene un yo no muy consolidado que le permita decir qué le pasa al chico vamos a consultar, a ver, empieza a preguntarse, ¿qué hago yo que el chico me hace esto? Que pueda traducir, sería la madre, los pedidos del chico, digamos, ¿no? Claro. Que pueda dar cuenta de lo que el chico pide. Claro, pero ahí si el chico lo que pide es algo que entra dentro de los reflejos incondicionados y la mamá no lo pesca, esta mamá puede inducir en el chico una situación compleja. Hay estudios muy interesantes, me cortan porque hay estudios muy interesantes respecto a crías de ratas. Se hizo una cepa que C54, creo que era una cepa que se armó para liquidando algunos genes, haciendo un knockout génico, favorecía la aparición de cánceres de mama. Entonces hizo el knockout génico y con ese knockout génico, bueno, aparecían cánceres de mama y ahí se podía investigar. Ahora, en este knockout que se mandaron, borraron otros genes. Y borraron los genes que tenían que ver con las conductas incondicionadas de la mamá, que se traducen en el abrazo, en el lamido, y ahora no me acuerdo qué otra cosa. Eran 3 o 4 rasgos. El licking grooming, ¿no? El peinado, el rascado, el lamido y el abrazo. Y eran ratas que no lo tenían. Haciendo el estudio anatomopatológico de estas ratas, se encontraron cambios en la estructura del cerebro. Entonces creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica, porque evidentemente hay pacientes tan locos que enloquecen a cualquiera, y hay pacientes con una debilidad yoica que son impactados y destruidos por el entorno. Todo el trabajo de la psicoeducación que analizado en detalle, les aseguro que es apasionante. Es apasionante las cosas que están sucediendo. Sí, bueno, el caso más extremo es el hospitalismo, ¿no? El PITS, que realmente la ausencia de la madre actúa ya en el cuerpo y produce la muerte. O sea, es necesario que esa madre no solamente esté, sino que esté para entender que el llanto es por gases y no por falta. Si le pone la teta, le enchufa la teta cada rato, no está entendiendo porque esa madre cuál es el pedido del hijo. Sí. A mí me gusta, que no voy a dejar de nombrar a Lacan porque digamos, me cae simpático y es medio turbio. Pero entonces, perdón, antes de eso, ¿no? Tratando de responderle a Mili, ¿qué sería? Que hay ciertas fallas en la función materna. Exacto. Y lo que agrega Norberto es que, bueno, el bebé puede, tener por alguna fallas. alteración propia, inducir, digamos, que esa función materna se cumpla peor o no se pueda cumplir. Si se juntan las dos cosas, es catastrófico. Es catastrófico, sí. Yo pensaba, esto me lleva a Lacan en realidad, porque la falla en la función materna, por defecto, nos da desde el hospitalismo, en el caso de que directamente no haya madre, hasta, tomando los autores kleinianos, la psicosis a partir de fallas en una madre que no puede traducir. Klein es lo suficientemente buena, ¿no? Es de Winnicott la expresión, sí. Ah, de Winnicott, sí. La madre es suficientemente buena y el suficientemente body buena. son dos conceptos buenos. Ahora, ¿cómo Lacan introduce algo en relación a la madre? A mí siempre me pareció increíble. Se puede pensar desde Lacan la psicosis de muchas maneras, pero tomemos la primera es desde la teoría del lenguaje, ¿no? Y el Edipo visto desde Lacan
realizan una cierta modificación en relación a Freud. Y a mí me parece, hablando de la madre, el más interesante. Básicamente el Edipo para Freud es un triángulo en donde está madre, padre e hijo, y el niño desea sexualmente a su madre, y el padre, de alguna manera, ingresa en esa díada, en esa separación e individuación, como diría Margaret Mahler, y cae como ley sobre el hijo diciéndole: tú no puedes tener a tu madre, y lo introduce en la cultura desde uno de los elementos primordiales de la cultura, que es la prohibición del incesto, ¿no? Y hace que el hijo salga de esa vida. Lacan lo que plantea es que en realidad la acción del padre recae sobre la madre, no sobre el niño, sino sobre el deseo de la madre. Y ahí es donde efectúa la separación. El nombre del padre actúa rompiendo la díada, pero poniéndole límite a la madre. Y el nombre del padre es efectivamente el nombre del padre, no es el padre. Es decir, cualquier situación que rompa la díada madre-hijo funciona como nombre del padre. Y eso es la ley, y ese es el comienzo, es la entrada a lo simbólico del niño. Entonces, me interesa sobre todo marcar que en un caso el límite está puesto sobre el niño, sobre un vértice, digamos, del triángulo, y en el otro se pone énfasis en el otro vértice del triángulo. Es decir, la madre, como escuché alguna vez a un analista, tal vez sea algo común, puede girar la cabeza y mirar otra cosa que no sea el hijo. O sea, que no quede exclusivamente en el campo de su mirada en el hijo. Cualquier cosa que le haga girar la cabeza funciona como nombre del padre. No hace falta que sea un padre, porque si no cualquier hijo criado sin padre sería un psicótico. Y la realidad es que no es así. Dicho para el lado de Winnicott dice: la madre tiene que ser suficientemente buena. Si no del todo buena. No. Es una madre perfecta, ideal, como se supone que hace 100 años se creía que tenía que ser, es destructiva. Tiene que no estar en absolutamente todo el chico, sino en un momento puede decir: este chico me tiene cansada. Es como... Claro, este chico me tiene cansada o tengo que ir a laburar, por ejemplo, ¿no? En ese caso cualquiera de esas cosas funciona como elemento que desvía la cabeza de la madre. Desde Lacan eso está pensado así, es de la teoría del lenguaje, al menos, que es bastante complicado introducir la cuestión del S1 y el S2, no sabría demasiado bien cómo. A mí la que me resulta más clara para explicar la psicosis es la teoría de los nudos, que es la segunda parte de Lacan. ¿Te parece clara? No, me parece clara en el sentido que Lacan, no sé por qué todos van de a tres, ¿no? Y elabora tres registros, ¿no? Tres grandes registros, que son lo real, lo simbólico y lo imaginario. El niño se introduce en lo imaginario a partir de un estadio temprano, que es el estadio del espejo, a partir del cual construye su figura humana, e ingresa al mundo simbólico a partir del Edipo, fundamentalmente, ¿no? Y a partir de ahí puede estructurar toda su psique. Lacan dice que la psique se estructura como lenguaje y que son conjunto de palabritas. No es tan sencillo. De cualquier manera, lo que debe quedar más claro es que estos registros tienen que estar más o menos juntos. Es decir, el despedazamiento psicótico se produce también a nivel de los registros. Entonces, cuando hay un brote psicótico, se desanudan los registros y todo empieza a funcionar medio de un modo, digamos, desde el punto de vista clínico, desorganizado. El trabajo del analista acá es anudar los registros, es decir, prestar elementos que permitan al psicótico anudarse a sí mismo. O sea, agregó algo en realidad, el delirio que restituye de alguna forma los registros y mantiene unidos. Y a veces lo que dicen los analistas lacanianos es que hay que ayudar a la construcción de un delirio que permita continuar con... Sobre todo yo creo que hay que aportar elementos, el anudamiento se realiza desde lo imaginario, o sea, elementos de la realidad, no reales, porque no es equivalente. Por eso a veces los médicos somos mejores analistas de psicóticos que los psicólogos, porque cuando... No, yo pienso, a ver, es esto, el médico es un tipo que en general dice lo que hay que hacer, sobre todo, no sé si tanto los psiquiatras, pero todo lo que sea ordenar, cuando el psicótico está algo desordenado, anuda, permite un anudamiento. Esa es la tarea analítica con el psicótico, a mi parecer, es ordenar desde lo imaginario, es aportar desde fuera
algo que al psicótico le sirva y que le dé cierto, de alguna manera, marcarle la cancha, por decirlo de alguna manera. O sea, a diferencia con el neurótico, uno trata de desmarcarle la cancha, porque todo lo que tiene armado, básicamente hay que tratar de jugar para que empiecen a aparecer cosas nuevas. En el psicótico la idea es la contraria, a mi parecer. Y eso es un anudamiento. Por eso, digamos, en la teoría de los nudos me parece que se entiende la psicosis, yo lo entiendo mejor a veces que desde la teoría del significante. No sé qué más aportar de Lacan. Hay otra parte que Valentín Barenblit la dice muy claramente, que en el neurótico lo reprimido retorna desde adentro. O sea, lo reprimido empuja desde adentro. En cambio, en el psicótico, aquello que no fue inscripto, que es el mecanismo fundamental en la psicosis, el rechazo, la forclusión, algo que no queda inscripto, lo insoportable que no se inscribió, retorna desde afuera. Así explica la alucinación, que es algo que viene desde afuera que no fue inscripto, a diferencia del neurótico que empuja lo de adentro. Vamos en términos tópicos, divinales. No sé qué más decir. No sé si querías comentar del artículo, digamos, el artículo después hace alguna referencia a Pierre Lanier. Hace referencia a Pierre Lanier, sí, es si una querés, autora, es una autora lacaniana. Exactamente, que tiene ese interés, que es, digamos, lacaniana, o sea, que conoce, ¿no? Que al mismo tiempo se aleja de Lacan. Las instituciones lacanianas tuvieron muchas secisiones, muchas divisiones, algunas promovidas por el propio Lacan y otras por sus seguidores. Y entonces, bueno, Pierre Lanier tiene este aspecto interesante de conocer la obra de Lacan, ser muy clínica y al mismo tiempo también plantear ciertas cuestiones de la madre, ¿no? De nuevo hay como una especie de vuelta sobre la madre, digamos una madre que concibe al hijo, bueno, como inexorablemente parte de ella misma, como prolongación, ¿no? Tratando de complementar un poquito tu pregunta, digamos, sería otra característica de la madre, ¿no? Y después hace una referencia, bueno, la práctica de salud mental, y ahí, bueno, la referencia al Lanús y también a la clínica de García Baraco, ¿no? No sé si vos querías decir algo más o estabas... No, por ahí me olvidé algo, pero digamos, yo le quería, no sé, preguntar a Norberto